en la prehistoria había una serie de componentes que nosotros miramos. En las primeras veces que se formaron, no había el sentido de enfermedad, ni se distinguía ni se cuestionaban si uno se moría o desaparecía. Paulatinamente el hombre se fue recuperando, formando familia, formando como medio de defensa, empieza a nuclearse, ¿entienden? Frente a la adversidad, los adversarios que podían tener animales, etcétera, etcétera, un sentido de defensa. Entonces, y empezaron ellos a darse cuenta que de alguna manera empezaban a morir y empezaban a morir, pero se daban cuenta y creían que se atribuían a fenómenos naturales, a fenómenos místicos que de alguna manera pasaban con nosotros y lógicamente no tenía un sentido de decir murió de esto. No había el sentido de la palabra enfermedad, ni había cuestionamiento ni nada por el estilo. Y así pasó el tiempo hasta que empiezan a favorecerse algunas cosas importantes que son los principios de ciertas tendencias y ciertas civilizaciones que empiezan a aparecer. Los albores, entonces, en la mitología griega, por ejemplo, se dice que el dios de la medicina era Apolo, llamado también Lexicaco, el que evita los males, era el médico de los dioses olímpicos cuyas heridas sanaban empleándose una raíz de peonia. Eso era la historia que decían ellos traduciéndose así. Los albores de la medicina al principio de la civilización, en los años 4000 de esto, la medicina mesopotámica estaba basada en magia contra los espíritus malignos, de los que el hombre tenía que ser protegido mediante conjuros para exorcizar al demonio y sacarlo fuera del cuerpo. Por esos tiempos se consideraba el mundo lleno de malos espíritus que atacaban a los mortales. Los gérmenes como causa de enfermedad fue cuando empieza la aparición en el año 1870, la llamada teoría de los gérmenes como causa de las enfermedades. El químico francés Louis Pasteur llegó a la conclusión de que la fermentación que deterioraba los vinos y la cerveza se debía a gérmenes vivos que llamó fermento y que calentando el vino se evitaba eso. Entonces empiezan a hacer muchas teorías que ustedes las están viendo y ya la han analizado, que yo lo he escuchado con sus familiares. Nace, después el padre de la medicina, que no sé quién será, después el padre de la anatomía patológica, que también quién será. Empiezan a aparecer personas que tienen que ver con el análisis de las enfermedades. Y así se van marcando épocas, ¿no? Nacen también medicinas de acuerdo a los países y a los tipos de escuelas que se van formando. Entonces ahí aparece la medicina griega, la medicina egipcia, la medicina hindú, la medicina china, etcétera, etcétera. Hasta nosotros tenemos una parte también desde la medicina nosotros de las grandes alturas, la, la medicina que también nosotros tenemos acá, que hasta ahora la cultura calyaguaya también se habla. Simplemente, desgraciadamente, esa medicina fue solamente transmitida, mucho hablada y poco escrita. Y generalmente no fue experimentada como ahora, que tienen una serie de requisitos para probar tanto una vacuna como probar un medicamento y todo una categoría diferente. Y así empieza a ser el microbio, empieza a aparecer este, este, una persona como alguien que dijo que todo estaba enfermo en las células, ya saben ustedes, ya lo vi en la parte de teoría, y nace la teoría de Bishop, ¿no? Con sus posturas respectivos, y hasta ahora cuando nosotros vemos la enfermedad, nadie ha podido tumbar la teoría del shock, de decir que todo está en la célula, y efectivamente todo está en la célula, la enfermedad, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y se hizo antes de que se descubre el microscopio. El microscopio lo descubre un señor Leeuwenhoek, que hizo una serie de cositas interesantes y fue avanzando. De esa manera nosotros llegamos hasta estos últimos años, los 40, 50 años, el año 1955, 60, en los años 70, empieza ya a hablarse
de la patología molecular, es decir, cuando ya nosotros hablamos de que no solamente que es a nivel de la célula, pero es más adentro de la célula, más pequeño que la célula, la molécula, ¿ok? Y de esa manera también ya se van cuestionando una serie de cosas, nace la patología molecular con todas sus acciones que nosotros ahora estamos mirando. Muy bien. Ahora de nuevo nosotros así también nacen una serie de descubrimientos que se van haciendo paulatinamente en el tiempo y el espacio que nosotros vamos teniendo, y se van produciendo algunos descubrimientos precisamente a través de la patología molecular, se van formando una serie de condiciones que tienen que ver con, con la anatomía patológica y la estructura. Bueno, muy bien. Entonces, no se olviden ustedes que hace 3 siglos Galileo Galilei enfocaba sus telescopios sobre las estrellas y los científicos empezaron a observar el funcionamiento de la sangre y de los órganos internos y externos, comenzando a emplear el microscopio. Y así fue como se fue avanzando la enfermedad, etcétera, etcétera. La parte inmunológica, el inglés Jenner practicó la primera vacuna contra la viruela cuando se puso a observar a una señora que estaba ordeñando una vaca que tenía una úlcera y que esa mujer no enfermaba, etcétera, etcétera. Muy bien. Y así fueron descubriéndose cosas importantes. La penicilina fue el primer antibiótico que se descubrió por casualidad. Eso es muy importante, porque nace el inglés en 1928, Fleming estaba ordenando su herbario cuando empieza a notar algo importante, que había una zona que se producía musgo verdugo y otro que advirtió que no se producía nada y que todos se morían. Entonces, inmediatamente empezó a analizar el famoso musgo, el hongo que se va produciendo por la penicilina, y podríamos decir que nace la era de la penicilina en el año 1928 con Fleming y que ha salvado decididamente, se convierte la penicilina en la droga del siglo, ¿verdad? Muy bien. Y así se van ocurriendo y apareciendo algunas personas como Antonio Vieni, padre de la patología, Giovanni Battista Morgani, la anatomía patológica lo lanza como ciencia, Antonio Van Leeuwenhoek inventa el microscopio, Pesalio diseca el cuerpo humano y sus discípulos Gabriel Falopio descubre las trompas de Falopio, y Fabricio describe el tejido linfoide que nosotros llamamos la bolsa de Fabricio o el timo también, la verdad, Marcelo Malpighi, el padre de la histología, y así se va yendo los tiempos, llegamos a la época moderna, 1950 hasta hoy, donde Watson y Crick describen la estructura del ADN, ya, entonces, Tijo y Levan identifican y determinan el número de cromosomas humanos, 46. Entonces, Hagenford descubre el cromosoma Filadelfia, ¿ya? Y así, Carly Murray descubre la reacción en cadena de polimerasa, el famoso PCR, y Wilmot utilizó la técnica de transferencia nuclear para clonar a una oveja, la oveja Dolly. En fin, todas esas cosas hacen que esta medicina se vaya yendo de macro hasta micro, y por debajo de la célula son la patología molecular, que hasta ahora va descubriendo más cosas y logrando grandes desafíos a través del tiempo. Y así nacen en esta época unos desafíos grandes que los vamos a mirar. Así, ese desafío grande se llama Proyecto Genoma Humano, la perspectiva antropológica de este proyecto. En febrero del 2001, el proyecto Genoma Humano, PGH que se llama, publicó sus resultados a la fecha, una secuencia completa al 90% de los 3.000 millones de pares de bases en el genoma humano. El consorcio del proyecto PGH publicó sus datos en el volumen el 15 de febrero del año 2001 en la revista Nature. Sus orígenes tanto de tipo ideológico en la década de los 80
pero sus raíces intelectuales se remontaron mucho más antes. ¿Ok? Muy bien. El primer paso decisivo en el análisis del genoma molecular y en gran parte de las investigaciones biológicas moleculares del medio siglo pasado fue el descubrimiento de la estructura de la doble hélice de la molécula del ADN en 1954 por Francis Crick y por James Bax. Por eso es que lo llaman la estructura en doble hélice de la molécula del ADN o de Watson. Los dos investigadores compartieron por este motivo el premio Nobel de 1962 junto con Maurice Wilkins en la categoría de fisiología o medicina. En Sanger desarrolló la técnica para secuenciar el ADN. Esto es importante, por lo que recibió su segundo premio de química en 1980. Su primero fue en 1958 y fue por estudio de la estructura de las proteínas, ya con la automatización de la secuenciación del ADN en la década de los 80, la idea nace de analizar el genoma humano completo, su propuesta por primera vez. ¿Okay? El Departamento de Energía de los Estados Unidos, ya con la intención de obtener datos sobre la protección del genoma contra los efectos mutágenos de la radiación, mutaciones génicas, se involucró en el año 1986 y estableció un proyecto inicial del genoma en 1987. El proyecto Genoma Humano nace entonces ya como proyecto en el año 1987. En el año 88 el Congreso de los Estados Unidos financió ya este proyecto ya para buscar un memorándum de entendimiento y coordinar investigaciones y actividades técnicas relacionadas con el genoma humano. ¿Cuál fue el objeto? El objeto del proyecto Genoma Humano era, en primer lugar, como nace la secuencia de las bases químicas del componente del ADN era a identificar y cartografiar todos los genes de un genoma humano. ¿Ya? Entonces, incluyendo los genes que modifican proteínas. ¿Y cuál era el fin? El fin era, siempre fue, que de alguna manera se forme una estructura que tenga que ver con el curación de muchas de las enfermedades que acosan al ser humano y lógicamente con el fin de alargar la vida, pero también tenían otras ideas un poco medio extrañas, cuáles tener el hombre ideal, la persona que nunca se enferme y hacer prácticamente una nueva estructura genética fuera de lo que nosotros llamamos de los conductos normales de la procreación como la concepción. Entonces eso trae una serie de consecuencias que hasta ahora no hay una legislación que de alguna manera te proteja. ¿Ok? Muy bien. Es más o menos a grandes rasgos lo que nosotros hablamos del proyecto Genoma Humano. ¿Y qué es la deontología y bioética? La deontología se le denomina la ciencia que trata sobre el conjunto de los deberes y principios éticos que conciernen a cada profesión, oficio o ámbito laboral. Es decir, todo lo que tiene que ver con nuestro trabajo. La palabra como tal es un neologismo acuñado por el inglés Jeremy Bentham a partir de la palabra griega, entonces, deo, que significa el deber y el sufijo logio, se indica tratado o ciencia. La bioética, entonces, es el estudio sistemático de la conducta humana en los campos de la ciencia biológica y de la atención de la salud, en la medida en que esta conducta se analiza a la luz de los principios y valores morales. ¿Por qué es importante hablar de la deontología y la bioética? Porque precisamente es lo que nosotros nos debe guiar para mejorar y para hacer y ejercer nuestra profesión con alto valor ético
y conductas que tienen que ver con principios y valores. Es decir, que no solamente es cuestión de dinero, es también de imagen, de dar seguridad, de respetar el derecho del otro, etcétera, etcétera. Entonces, la bioética es, nosotros nos sirve en el manejo a través de nuestra conducta para ser mejores profesionales. Ahora bien, el embrión, estatuto jurídico, convenio sobre los derechos humanos y biomedicina. ¿Por qué esta pregunta? Porque el artículo este pretende aportar una breve idea sobre el estatuto jurídico del embrión humano, además de llevar a cabo una aproximación al fundamento en que se basa la afirmación de que el embrión, por el hecho de ser persona, merece una protección jurídica y por tanto debe ser considerado un auténtico sujeto de derecho. Fíjese que es tan importante esto. Las corrientes ahora que nosotros tenemos bueno, legalización del aborto, hay mucho tela para cortar, porque en la legislación del aborto estamos hablando muchas cosas. Estamos hablando de defensa de la madre, del derecho de la madre, o del derecho de la... Pero ¿y quién habla por el que está dentro, que no tiene voz, pero que está ahí? Entonces, eso es importante. Entonces, de tal manera que la ley positiva no posea legitimidad para privarle de su personalidad ni limitar sus derechos naturales de ese embrión. La única capacidad de limitación que posee la ley positiva se encuentra en la capacidad de obrar que tiene toda persona, es decir, en la capacidad de conducta que va a hacer. Por eso es que hay mucha gente, hay gente que no está de acuerdo con la legalización del aborto. Y hay muchos médicos que no quieren hacer aborto, mismo que sean abortos médicos legales. ¿Ok? Entonces, en el sentido de que ese embrión es también un ser humano. Bueno, algunos darán para pensar de repente. A mí me gustaría ver qué ideas tienen ustedes, ideas propias. ¿Ok? Uso científico y terapéutico de las células madre, bioética de las células madre. Algunos problemas bioéticos traen de manera especial la atención de la opinión pública en todo el mundo. Por lo general, son los que tienen más directamente con el respeto a ver la vida y a la dignidad de los seres humanos, etcétera, ¿no? Como ejemplo, el aborto, la eutanasia, la reproducción asistida, la experimentación con humanos, etcétera. El uso científico y terapéutico de las células madre se ha incorporado recientemente a esa nómina de cuestiones bioéticas apasionadamente debatidas por la opinión pública mundial. La razón estriba en que nos encontramos ante una célula con un enorme potencial terapéutico, pero cuya obtención resulta en algunos casos éticamente controvertida, al exigir la destrucción de embriones humanos. Estamos hablando, entonces forzosamente hay que analizar eso. Por eso es que entramos también a la parte de la ética. La ciencia de las células madres son aquellas que todavía no se han convertido en células diferenciadas de un determinado órgano o tejido. Son células que en el futuro serán células del hígado, del riñón o de los nervios, pero todavía no lo son. Los científicos comprendieron que sí se conseguía hacerse con ellas unas cuantas de estas células no diferenciadas, cultivarlas en el laboratorio hasta tener un número suficiente y orientarlas en su desarrollo para que se convirtieran en células de uno u otro tejido del cuerpo humano. Nos encontraríamos ante una fuente inagotable para reparar los tejidos y órganos que se fueran dañando en nuestro cuerpo. Enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, serían vencidas en el futuro sirviéndose de estas células. ¿Cuál es el problema? ¿Cuánto de capacidad nosotros de células madre podríamos tener para hacer un tratamiento en una persona, por decir, de 50 kilos? ¿Cuánto creen que podríamos necesitar? Tendríamos que tener
la capacidad de por lo menos de tener 2/3 de de esa cantidad de células madre que tiene el cuerpo humano. En fin, hay muchas telas para cortar y es importante sí que se entiendan que las células madres, si nosotros las utilizaríamos y solucionaríamos el problema ético, podría ser. Hasta ahora las células madres han dado resultados solamente en tratamiento de ciertas enfermedades como la leucemia. ¿Okay? Solamente hasta ahí. En otras partes todavía estamos hablando de células madres, células así experimentales en los casos de cáncer de riñón, cáncer de hígado, cáncer de médula ósea, etcétera, o sea, cáncer de pulmón, pero todavía estamos en paso deficiente, ¿ok? La clonación como problema ético. En bioética, la ética de la clonación se refiere a una variedad de posiciones éticas respecto a la práctica y las posibilidades de la clonación, especialmente la humana. Aunque muchos de estos puntos de vista son de origen religioso, algunas de las cuestiones planteadas por la clonación se enfrentan también a perspectivas seculares. Las perspectivas sobre la clonación humana son teóricas, ya que la clonación terapéutica y reproductiva humana no se utiliza comercialmente. Los animales se clonan actualmente en laboratorio y en la producción ganadera. Los defensores de la tierra terapéutica apoyan el desarrollo de tejidos y órganos completos para tratar a pacientes que de otro modo no podrían obtener trasplantes para evitar la necesidad de medicamentos inmunosupresores y para evitar los efectos del envejecimiento. Los defensores de la clonación reproductiva creen que los padres que no pueden procrear de otra manera deberían tener acceso a la tecnología. Pregunta, ¿ustedes está bueno, está malo? Fíjense bien, los defensores de la clonación reproductiva creen que los padres que no puedan procrear, que no puedan tener hijos, deberían tener acceso a la tecnología de la clonación. ¿Estarían de acuerdo ustedes o no? Los que se oponen a la clonación temen que la tecnología aún no esté lo suficientemente desarrollada como para ser segura y que puede ser propensa al abuso, también es verdad, ya sea en forma de clones criados como esclavos o que conduzca a la generación de seres humanos de los cuales se extraerían órganos y tejidos. ¿No? Y es verdad, fíjense bien, este es un tema muy grave que hay que analizarlo. Se habla de que ahora el narcotráfico, se habla de que ahora el comercio de los órganos es también un negocio tan parecido al narcotráfico y que por eso hay mucha desaparición de niños, etcétera, etcétera. Sin comentarios, sin tomar ninguna posición, nosotros, fíjense bien, cuán importante es el tema ético y el tema legislativo. Tenemos que tener una legislación que tome en cuenta estos aspectos y tiene que haber un debate técnico-científico, un debate que está por fuera del alcance del conocimiento de nuestros parlamentarios. Es decir, nuestros parlamentarios no creo que tengan la capacidad de hacer un debate sobre este tema de la clonación. ¿Ok? Entonces, los opositores también han planteado su preocupación por la forma en que los individuos clonados podían integrarse en la familia y en la sociedad. Los grupos religiosos están divididos. Algunos se oponen a la tecnología por considerarla una usurpación del lugar de Dios y en la medida en que se utilicen embriones, una destrucción de la vida humana. Otros apoyan los beneficios potenciales de la clonación terapéutica para salvar la vida. Los grupos animalistas se oponen a la clonación de animales debido al número de animales clonados que sufren malformaciones antes de morir, y aunque la carne de animales clonados ha sido aprobada por la FDA estadounidense, su uso cuenta con la oposición de otros grupos preocupados por la seguridad alimentaria. Un amplio debate que todavía nosotros no estamos en capacidad de asimilar. Pero ¿por qué? Porque decididamente ustedes saben, hay que legislar. Y la legislación
es con los legisladores, que son en este caso diputados y senadores, que no creo que sean los más idóneos para tratar este tema. No porque sean maleantes o algo por el estilo, sino por la capacidad de tratar este tema. Este tema de legislarlo es muy importante, sí, que vale la pena que con el tiempo nuestra legislación adopte medidas, porque vamos a llegar a aumento a que tengamos que enfrentar esta situación. La eugenesia y la nueva genética. Al revisar la historia de la eugenesia nos damos cuenta de que la búsqueda de la perfección en el ser humano no es nueva, ya que desde la antigua Grecia se tiene registro de distintos proyectos en diferentes contextos históricos que se propusieron alcanzar esta meta. Después de estudiar varios de estos proyectos sociales, podemos concluir que hay tres elementos constantes. La idea de que es posible perfeccionar al ser humano, la existencia de subhumanos, es decir, seres que no son considerados como personas. Y C, la idea de la perfección biológica y psicológica ligada al progreso en distintos sentidos sociales. La historia del siglo XX nos enseñó que dejar completamente en manos de un Estado totalitario los criterios y fines del perfeccionamiento humano termina con la realidad de los campos de concentración. Esto es un modelo de eugenesia dirigido y controlado por el poder político que conduciría muy probablemente a una catástrofe de índole moral. En un esfuerzo por mejorar la situación social recuperando los fines más positivos de la eugenesia y frente a la lucha por las libertades individuales que ha caracterizado la historia social reciente, desde la individual capacidad para elegir los criterios de tal perfeccionamiento humano. Y además, sea el mercado el que dirija y regule el desarrollo de la eugenesia. Sin embargo, cabe preguntarse si solo tenemos dos opciones: la eugenesia totalitaria o la eugenesia liberal controlada por el mercado capitalista. El objetivo de esto es ver que los movimientos eugenésicos que tuvieron lugar en el siglo XX y el resurgimiento de la eugenesia posterior al descubrimiento del ADN, denominada eugenesia liberal, y delimitar una respuesta de eugenesia que se encuentra entre ambos movimientos. Entonces, actualmente la genética médica moderna considera una disciplina central en el estudio de la variabilidad y la herencia humana. Ha permitido el entendimiento de muchas enfermedades de las diferentes áreas médicas y en un futuro se superan importantes logros. El modelo de herencia mendeliana en la que rasgos dominantes y recesivos se transmiten de acuerdo a la de acuerdo a la segregación cromosómica, es la base del conocimiento de las enfermedades genéticas. Sin embargo, muchos clínicos se encuentran con familias cuya historia genética no se explica fácilmente en este tiempo. La genética molecular ha revelado nuevos mecanismos acerca de la herencia humana que permite explicar esta herencia no tradicional, la cual incluye principalmente el mosaicismo, herencia mitocondrial, impronta genómica, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros miramos este modelo, hay que analizarlo también. No podemos también entrar a la selección hitleriana de la Segunda Guerra Mundial, en que habían seres superiores, etcétera, etcétera. No, el mundo es universal y los derechos también son universales e igualitarios. Entonces nosotros tendremos que también mirar este tema que es importante, que es un tema de debate nacional. No se está tocando en cuenta porque precisamente estamos lejos de pensar en eso, porque no tenemos la capacidad de parte de nuestro legislador. Muy bien. Después, dignidad humana y genética, las controversias. Bueno, entonces vamos a ver, vamos a pasar en la próxima etapa, vamos a ir haciendo un análisis de estos temas, ¿ya? Que son importantes para cuestionarnos nosotros en que debemos prepararnos para el futuro y no dejar en manos
y no dejar en manos solamente de los legisladores políticos y que les da el derecho al voto con ignorancia supina sobre estos temas. ¿Ok? ¿Qué dicen ustedes? Me pregunto. Son temas interesantes que nosotros vemos, que debemos mirar. Bueno, jóvenes, ¿me escucharon o no? Hola. Sí, Sí, doctor. doctor, sí se escuchó. Bueno, es muy largo. Hay hartos temas todavía que hay que mirar. Esto vamos a ir desarrollándolo de poco. Ok, en la medida que voy avanzando. Por eso es que es importante que nuestros auxiliares colaboren. ¿Algo parecido han hecho ya? ¿Les ha parecido bien el reforzamiento de sus auxiliares en estos temas o no? Sí, Y sus todo bien por nuestra investigaciones parte. también. No. Sí, doctor. Bueno, tienen que investigar, ¿no? Todo esto que nosotros hablamos, es lógicamente que todavía no está dicho todo. Falta mucho. Y nosotros tenemos que estar preparados para el tiempo. No se olviden que ustedes están naciendo, van a ser los futuros médicos que van a tener estos desafíos el día de mañana. Muy bien, jóvenes, mañana vamos a pasar la misma clase para la gente que quiere escucharla de nuevo o para los que hace falta. El lunes no podemos pasar clase por disposición del Consejo Universitario, porque tenemos las elecciones, que hay que festejar la fiesta de los ganadores, etcétera, etcétera. Nos han prohibido la asistencia, o sea, las clases virtuales también, presenciales y virtuales. Entonces vamos a pasar el día martes, vamos a hacer de nuevo esta clase y así vamos a ir avanzando. Después entro a neoplasia y voy a avanzar conforme también voy a avanzar la parte práctica y resolviendo algunos exámenes. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Gracias por su atención. Doctor, buenas noches. Buenas Hasta noches. luego, doctor. Hasta luego, hasta luego. Doctor, ¿Alguna tengo Muy bien, pregunta? doctor. ¿Qué dijo? Buenas noches. Más o menos, ¿qué fecha va a ser para el examen? Ya ustedes lo saben, no tienen fecha. Cuando nosotros terminemos neoplasia, si terminamos neoplasia, el- en la próxima clase teórica, ya teóricamente siempre, por eso, vamos a terminar neoplasia un día jueves, entonces van a tener viernes, sábado, domingo y lunes daríamos un examen. ¿Ok? ¿Ya? Yo Ok. estoy avanzando, ¿A qué yo hora estoy sería el avanzando, examen, perdón? estoy avanzando un poco lento porque ustedes están teniendo también paralelamente reconocimiento de órganos, paralelamente se están preparando para la extensión, entonces yo por eso voy despacio. Además también muchos todavía no tenían sus libros, ahora ya voy a avanzar porque tienen libros todos. Y al que le falte porque no he recogido nada más, pero ya están todos los libros, creo, los textos hechos. La extensión va a Y ser vale la pena que... después del parcial, ¿no, doctor? Sí, supongo que sí, todavía no tenemos fecha de la extensión, porque también hay que analizar también los permisos de la extensión, porque todavía tenemos limitaciones sobre la legislación del COVID, pues, ¿no? Entonces, todas esas cosas vamos a analizar, ¿ok? Muchas gracias, doctor. Ya, muy bien. Entonces, mientras tanto hay que ir avanzando con los auxiliares. De todas maneras, les pasé también una invitación de la Sociedad de Mastología para todos ustedes que quieran asistir al tema de cáncer de mama, método de diagnóstico del cáncer de mama. Generalmente nosotros lo hacíamos conjunto con la Sociedad de Imagenología, la Sociedad de Cancerología, hacíamos estos temas, pero por muchos problemas ¿Dónde, doctor? de, la, de las limitaciones, por eso les pasé yo, ahí les pasé la dirección por si ustedes quieren asistir este, a estos temas, no hay problema, asistan, aprendan. Y el que va y me muestra su certificado, yo
le daré una ayudita por su presencia. No tengo nada que ver con la sociedad ni los negocios o sea, lo que yo quiero es que ustedes vivan al día de las cosas, al día del conocimiento. Ya, a mí me gustaría que asistan esas cosas porque como vamos a llevar cáncer de mama, quisieran que hablaran mejor ustedes que los expertos. Al estar a los expertos, hablaran mejor de cáncer de mama que yo, porque ustedes han ido a las clases de expertos que van a dar esos temas, ¿no es verdad? O de repente vamos a ver también si son controversiales. De todas maneras, se los pasé, no es obligatorio, pero si van, yo les reconozco que vayan, ¿ok? Muy bien, jóvenes. ¿Cuándo es Hasta eso? luego. Disculpe, doctor. Yo les pasé las notas, creo que es mañana, ¿podría pasar los links de eso? pero sí, lo No pasé les yo nota Héctor. se lo pasé por WhatsApp a todos los grupos. Doctor, una consulta. ¿Sí? ¿Será que nos puede dar información sobre si el examen va a ser a manera de incisos o simplemente va a ser todo complementación, doctor? No, de todo el examen es variado. Hay falso verdadero, hay complementación con una palabra o dos palabras, hay selección múltiple. Bueno, como todo examen, es variado. Muchas gracias, doctor. Lo único que sé que también tienen ustedes un 40%, 30, 40% de las preguntas que están ustedes haciendo de tarea. Entonces, mucho tiene que ver con ustedes eso. Y el reforzamiento que les dan los auxiliares. Yo simplemente también les hago, como yo escucho las clases que le dan sus auxiliares, y a mí me está preocupando algunos auxiliares porque se están atrasando. Creo que el D1 es uno de los atrasados, etcétera, etcétera. Y lo explican también por qué, porque se ha tocado siempre con suspensión de clase por algún motivo y le ha tocado ese día. Entonces vean ustedes también de Son los igualarse. auxiliares, doctor. ¿Ah? Creo que del D1 algo así. Por Sí, motivos especiales. sí, doctor. Ya canceló 3 Entonces, clases ya. Vamos por el tema sí. 1 y nada del tema 2. 3 Seguimos por el semanas. tema 1. Por eso es que yo le pasé ya una nota a ellos para que se busquen un horario, que busquen una forma, porque tenemos que tratar de nivelar todo. Por eso es que yo estoy queriendo darle de a poco estos temas para hacerle un recuerdo a ellos. Pero yo he hablado y yo espero que se legalicen ellos bien, ¿ok? Pero también hay que dedicarnos un poquito más porque decididamente hay muchas leyes